Esto es una tarde maravillosa, ¿ven? Donde vamos a tener la escuela profética. Qué bueno que usted haya acudido a esta convocatoria divina. Amén. Sabemos que el Señor va a hacer cosas grandes el día de hoy, el día de mañana. Mi esposo ha estado estos días estudiando mucho para la escuela profeta. Yo le decía ahora, mi amor, pero nada más son 2 días. O sea, de hecho ahora andaba sacando, son 2 días. Es que hay tanto que hablar sobre lo que es la escuela de profeta. Hay una gran extensión, amén, todo sobre lo que es lo profético. Y vamos a tratar de abarcar gran parte, amén. En esta tarde aquí sé que el Señor va a hablar a los corazones, va a ministrar a sus vidas. Y bueno, si usted está por allá muy atrás y no logra ver bien y llegó temprano, sea arrebatador, aún quedan puestos aquí, quedan puestos de este lado. Estos puestos, yo les quiero decir algo, estos puestos no están prohibidos, esos son de uso público. Y ahí hay puestos para que usted pueda hacerse parte, amén, y pueda sentir un poco de calor, que hay un poquito de frío. Bueno, la palabra que voy a compartir yo esta tarde es una palabra corta, luego va a estar pasando mi esposo. Vamos a hablar de lo que son los fundamentos proféticos. Es muy importante que siempre que nosotros hablamos de algo, hablemos de lo que son los fundamentos. ¿Por qué? Cuando hablamos de fundamentos nos estamos refiriendo a lo que está escrito en la palabra de Dios. Amén. Entonces es muy importante que usted abra su corazón en esta tarde y entienda lo profético, lo entendemos con el Espíritu. Amén. Apocalipsis 19:7 dice la palabra así: alegrémonos y regocijémonos y démosle gloria. Ha llegado el día de las bodas del Cordero. Su novia se ha preparado y se le ha concedido vestirse. Ya va, yo creo que estoy. Sí, ok, dice el ángel. Versículo 10 dice: me postré a sus pies para adorarlo. Dijo: no, soy un consiervo como tú y tus hermanos, y que se mantienen fieles al testimonio de Jesús. Adora a Jesús. El testimonio de Jesús es el espíritu que inspira la profecía. Amén. El testimonio de Jesús, el testigo de Jesús, la evidencia de que Jesús está en medio de su pueblo, es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el que hace a la gente profética. Amén. Ese testimonio, esa verdad que Jesús está vivo, amén, y está en medio de nosotros, es lo que hace fluir un ambiente profético y lo que permite que las personas sean proféticas. La gente profética tiene oído para oír lo que Dios está diciendo en su iglesia el día de hoy. Juan 14, versículo 26, dice la palabra del Señor. Dice así: si alguno viene a mí y no sacrifica el amor a su padre, su madre, su esposa, los hijos, los hermanos, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no carga su cruz, me sigue, no puede ser mi discípulo. Sabemos a dónde estamos y sabemos a dónde vamos. Amén. Con lo profético. En Hechos 2:17 dice que cuando venga el Espíritu Santo, vamos a leerlo. Hechos 2:17. Dice la palabra así: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Los hijos y las hijas de ustedes profetizarán, tendrán visiones los jóvenes y sueños los ancianos. En esa época, en la época que vino el Señor Jesucristo y en la cultura que Él vino, había una cultura, una forma de ver muy diferente a como somos nosotros hoy en día. Nosotros podemos ver que hoy en día una mujer puede hacer las mismas cosas que hace un hombre, ¿verdad? Sin competir con los hombres, no estamos compitiendo con los hombres, pero en el sentido de que hoy en día una mujer puede hacer todas las cosas que un hombre hace. Puede ser están los doctores, ¿verdad? Y está una doctora, está una persona que de repente es biólogo, la mujer también. O sea, no hay distinción en cuanto a eso. Pero en esa época, aún en la iglesia,
había esa forma de ver, que solamente eran los hombres los que enseñaban, y por eso la palabra dice allí sobre los hijos y sobre las hijas. O sea, dando a entender que cuando el Espíritu Santo viniera, vendría sobre todo, sobre los niños, sobre los jóvenes y hasta sobre los ancianos. Y el Señor dejó claro esto sobre los ancianos porque hay culturas también donde la persona cuando ya está vieja se siente como desechada. Y una de esas culturas es la latinoamericana en la cual nosotros estamos. Que la persona piensa que pierde como la importancia y entonces ya la persona empieza a ser como desplazada. Y por eso ustedes ven, de repente nosotros no vemos eso, pero sí se sabe que hay muchas personas que son abandonadas en orfanatorios y en geriátricos, ¿verdad? En personas de viejitos que los abandonan allí. ¿Por qué? Porque se sienta como si ya no tuviera. Pero para el Señor, respecto a la unción profética, son importantes los niños, los hijos, las hijas, los jóvenes y también los ancianos. Amén. O sea que fíjense la amplitud de lo que es lo profético. Esto se puede aplicar tanto a edades espirituales como también a edades físicas. Que así como el Señor derrama la unción profética sobre los niños, también derrama sobre los niños espirituales la unción profética. Amén. Que hay personas que tenemos muchos años en el Señor, pero viene una persona nueva y de repente no tiene que esperar todos los años para entender lo profético. No, sino que el Espíritu Santo, como está la unción profética allí, toca a esa persona y se derrama sobre esa persona, a pesar de que la persona sea niña espiritualmente. Amén. Ahora derramaré mi espíritu y también profetizarán. Quiere decir que toda la iglesia tiene la capacidad para profetizar, soñar y tener visiones. Amén. Cualquier persona que llegue y esté en el cuerpo de Cristo y usted puede decir, wow, pero esta persona es nueva y está teniendo una visión. Hay veces que hay personas, yo recuerdo cuando todavía no estábamos aquí en el cine, que había una señora en el otro local donde nos congregábamos en ese tiempo, que ella, en ese tiempo mi esposo profetizaba mucho en las multitudes, y ella me llegó y me dijo, Apóstol Eneida, quiero compartir con usted un sueño. Y ella me llegó así como un poco con temor y me dijo, es que en el sueño yo veía que el Señor me decía que no era aquí donde iban a estar más en el local, sino que iban a estar en un sitio. Yo lo veía y veía que el sitio, o sea, la descripción del sitio era era el cine. Pasó como un año y todavía seguimos orando al Señor, ¿verdad? O sea, Señor, ¿dónde está ese sitio que nos vamos a encontrar grande? Nos movimos buscándolo y encontramos el cine, pero ya la señora estaba muerta. O sea, ella tuvo una visión antes de que nosotros estuviéramos aquí. Como obviamente hubo muchas personas que también han tenido muchas visiones y que las personas, tener una visión no es que eso ese toma, le toca explicarlo a mi esposo, no es salir corriendo a lo loco a decirlo, no, porque eso puede traer a veces confusión, sino que uno debe saber en el momento que uno puede hablar eso. Amén. Pero el punto que quiero tratar es que todos pueden profetizar, todos pueden soñar y todos pueden tener visiones. Amén. Dos manifestaciones externas que pueden haber cuando las personas son llenas del Espíritu Santo es hablar en lengua y profetizar. Hechos 19:6. Dice así la palabra. Cuando Pablo le impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lengua y a profetizar. Amén. La Biblia nos enseña que todos nosotros podemos profetizar. Diga conmigo, todos nosotros podemos profetizar. Amén. 1 Corintios 14:31. Dice así, dice la palabra, todos pueden profetizar por turno para que todos reciban instrucción y aliento. Amén. En el nivel del espíritu de la profecía,
Pero para tener una vida cristiana exitosa, es necesario aprender a escuchar la voz de Dios. Amén. O sea, en ese nivel del espíritu de la profecía, en un momento todos pueden profetizar, pero ahí dice que debe ser con orden. ¿Qué es lo que pasa? No sé de repente si usted ha tenido esa experiencia, pero hay veces que las personas están en un lugar y quieren profetizar todos al mismo tiempo. Y ese no es el orden del Señor. Sino que si hay un momento profético y que dice la palabra que ese momento es cuando no haya personas que no son creyentes. O sea que es un momento íntimo de los que ya son cristianos, de las personas que ya están en el Señor. Por ejemplo, aquí cuando estamos reunidos puede fluir ese momento, amén. Pero si, por ejemplo, bueno, el ejercicio es, pase a profetizar, no pueden ser todos a lo loco como hablando por allá, hablando en lengua, gritando. Yo veo esto, no, sino uno por uno para que todos podamos entender. Y dice que para que podamos, dice, recibir instrucción y aliento. O sea que la palabra profética, la unción profética, el Espíritu de Jesús, viene para instruirnos y viene para alentarnos. Nunca viene para dejarnos en vergüenza. Amén. Ahora, esto se puede aplicar, por supuesto, a todos nosotros, y todos tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios. Esto es muy importante. El Señor nos habla en muchas formas. Lo primero que Dios nos habla es a través de las Escrituras, a través de la Biblia. Según de Pedro 1:19, dice la palabra: esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Toda profecía personal o para la iglesia debe estar de acuerdo a las Escrituras. Amén. Y saber, como se ha explicado, que la Escritura se interpreta a sí misma y que no debemos sacar un texto fuera del contexto para mal pretexto, porque hay veces que puede la persona querer sacar cosas de la Biblia pero sola. Pero cuando uno va a sacar un texto, uno tiene que ver en qué tiempo se escribió, a quién se le estaba hablando, por qué se dijo eso, tiene que ir a la historia. Por eso es que estudiar la palabra no es cualquier cosa, porque uno tiene que profundizar y tiene que ver lo que se dijo. No es aplicar algo, por ejemplo, como yo pienso, sino como Dios lo quiso decir en ese momento. Amén. Ahora, aquí el apóstol compara su experiencia, el apóstol Pablo o el apóstol Pedro, que fue quien escribió esto, con la de Jesús en el monte de la transfiguración, con la permanente palabra profética de las Sagradas Escrituras. Él llama la palabra escrita segura, es decir, inefable. Esto quiere decir que aunque Dios hable en sueños, visiones y profecías, estas revelaciones pueden ser falibles, es decir, pueden tener fallas por causa de que nosotros somos seres humanos. Y como seres humanos, de repente podemos recibir un sueño y se lo contamos a otro, y ese otro va y lo exagera también, y se lo contamos. Y yo no sé si a ustedes les ha pasado, por ejemplo, yo soy una persona que tengo muchos sueños y visiones, y siempre tengo muchos sueños y visiones, y a veces oro y le digo al Señor: Señor, ¿qué es lo que me tratas de decir con esto? Porque hay momentos que me levanto y entiendo, pero hay otras veces que quedo como loca con lo que el Señor me habla. Entonces voy y empiezo a orar, lo comparto con mi esposo, comparto con alguien, si estoy en la oficina, comparto con las muchachas, les digo. Pero ¿qué pasa a veces con los sueños? Que los sueños nunca puede estar un sueño por encima de lo que diga la palabra. Porque hay sueños que nos da el Señor, pero hay sueños también que nos da cuando nos da fiebre. Hay sueños que vienen del temor. A veces uno ve películas o ve unas noticias malas, y esa misma noticia hace que uno tenga pesadillas. ¿Por qué? Porque uno en su mente ha quedado eso. Entonces, no, el Señor me mostró que
se va a acabar esto, me mostró aquello. Sí, pero ¿qué estabas viendo anteriormente al sueño? Sí, no niego que Dios pueda mostrar cosas, pero debemos saber discernir en el momento que nosotros tengamos, y debemos saber que hay visiones, que hay sueños, pero que son falibles por causa del hombre, porque él puede distorsionar lo que Dios le quiere revelar. Y a veces estas revelaciones provienen del corazón del hombre o tienen el origen en el enemigo. Dios habla a través de la palabra en nuestras vidas, pero en forma general nos traza normas de vida. O sea, Él nos habla a través de la palabra, pero en forma general Él no nos traza normas, y Él no está hablándonos en cosas que ya se supone que ya sabemos porque están aquí. Por ejemplo, que Dios le diga, honra a tu padre y a tu madre. Ya eso está en la Biblia. Ya eso está allí. Sé fiel a tu esposa. Ya eso está allí. Pero hay cosas en que, o sea, el espíritu profético, usted tiene que entender lo que es lo profético. Y aún los sueños que usted tenga, tiene que ver de dónde vienen. Yo me examino a mí misma y digo, bueno, de repente esto lo soñé, pero no es el Señor el que me lo está poniendo. De repente puede ser el temor de escuchar una cosa, de todo eso. Entonces uno examinarse para no caer en cosas que de repente ande uno conducido más bien por el temor en vez de por la fe. Amén. Entonces Dios nos habla primero por las Escrituras. También el testimonio del Espíritu Santo. Romanos 8:16. Dice, el Espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Dios te puede hablar a través del Espíritu Santo a tu espíritu humano y a tu mente. Es decir, escuchar la voz de Dios en el corazón y de una forma interna. Hay que estar atentos cuando Dios te habla en tu corazón. Él está allí y Él te habla. Hay momentos en que el Señor te va a hablar y te dice de repente, prepárate en oración porque viene un momento difícil. Prepara esto. O sea, el Señor te habla allí internamente. Ay, no, ese es el enemigo. No, tienes que saber cuándo es el Señor que te está hablando. Amén. Y escuchar al Señor. Parar un momento las voces de afuera para uno escuchar al Señor. Cuando, por ejemplo, cuando yo estoy orando, anteriormente yo oraba y dejaba el teléfono prendido. Pero ¿qué pasa? Que a veces, precisamente en ese momento, las personas empiezan, no estoy hablando de personas de la iglesia, de cualquier persona que empieza a molestar, de repente a llamar, y a veces hasta llamadas equivocadas. No, Señor, está equivocado. No, pero ¿qué tal? Y la persona, ¿por qué? Porque en ese momento se puede cortar lo que tú estás hablando con el Señor. Ahora, eso es algo mío, eso no es una regla que está en la Biblia, eso es algo personal mío, de apagarlo. Habrá quien lo tiene allí y dice, estoy orando por todo, bueno, y agarra y envía. O sea, hay diferentes formas, pero por lo menos lo pone en silencio. Pero en ese momento que estoy con el Espíritu Santo y que el Espíritu Santo va a hablar, nosotros debemos estar muy atentos a lo que Él quiere hablar a nuestro corazón. Amén. Hebreos 3:7 dice la palabra referente a eso, dice, así, en cuanto a los ángeles, dice, Él hace de los vientos sus ángeles y de las llamas de fuego sus servidores. Amén. A veces el Espíritu Santo te hace recordar la palabra para dar dirección a tu vida, para que no tomes una decisión en contra de la Escritura. Por ejemplo, lo que les digo, ya en la palabra está, honra a tu padre, a tu madre, orá sin cesar, da y se os dará. Son normas de vida que el Señor nos ha dado. Pero hay un momento en que el Espíritu Santo nos trae esa palabra a nosotros, para recordarnos, para evitarnos caer en un error. Cuando hay veces que, por ejemplo, una persona te dice, yo quiero que seas mi fiador, quiero que vayas y te vayas como mi fiador allá y firme. Y usted dice, no, esa persona es muy buena, yo voy a ir. Me pasó a mí en un caso particular, un día que el Señor me dijo, no salgas de fiador de nadie, porque hasta la cama te la pueden quitar.
Y bueno, yo dije, eso estoy hablando unos años atrás, una persona que se congregaba en la iglesia. Yo dije, pero es una persona buena. Y entonces me dio pena, pero le dije, en verdad que te puedo ayudar en otros momentos, o sea, en otras áreas. Si, no, es que necesito, ¿qué tal? Necesito un fiador, porque para el banco, porque en ese tiempo se usaba eso, lo de pedir los dólares y le tenían la tarjeta. Era una persona que no había pagado la tarjeta de crédito y obviamente no le querían dar. Y yo sé que si usted va como fiador y tal, yo le dije, no, no, si quiere, yo te puedo ayudar. Y bueno, si es que tienes tanta necesidad, ¿verdad? Te puedo ayudar de otra manera, pero en ese aspecto no. O sea, yo te puedo ayudar si necesitas un dinero, si necesitas una comida, si necesitas un contacto, yo te puedo ayudar con eso. Pero salir yo de fiador no puedo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo me dijo, no salgas por fiador de nadie, no sé que te quiten la cama. Y no quiero que yo me vaya a quedar sin cama, ¿verdad? Se la van a llevar los del banco, ¿verdad? O sea, en el sentido de otras cosas, pueden llevar el dinero. Pero en ese sentido, ¿verdad? Yo le dije, no, yo no puedo salir. La persona se molestó un poco, ¿no? Pero usted no confía en mí, no. Y le dije yo, no. En todo caso, son los del banco los que necesitan confiar en ti, porque yo no tengo banco. Yo no puedo quebrantar algo que el Espíritu Santo me está diciendo. Pasó un tiempo y bueno, y de hecho la persona se apartó del Señor. Entonces, imagínense cómo hubiera quedado ya después que hubiera firmado. Ahora, eso no es la regla. Habrá por lo menos casos en que el Señor te dice, sí, ayúdalo porque esta persona es buena. O sea, mire, por eso hay que escuchar al Espíritu Santo. Lo único que Él no contradice la palabra. Él no va a contradecir la palabra. A veces no escucha su voz, sino que coloca un pensamiento, que a veces no escucha su voz, sino que Él coloca un pensamiento, un deseo, un impulso que tiene sus orígenes en Dios. De repente no es la voz allí, no lo haga. De repente es hazlo, ayuda. Y es un deseo, un impulso. Y los orígenes están en el Señor. Eso sí, sin contradecir lo que está aquí. Haz tal cosa, porque por ejemplo yo en un tiempo, bueno, nosotros hemos escuchado muchas cosas, ¿verdad? De cómo la gente a veces se desvía del Señor. Y yo recuerdo en una iglesia que yo estuve hace muchos años y pastoreaba a los jóvenes allí. Y recuerdo que entre ellos en la iglesia empezó a moverse una enseñanza que la gente podía hacer con los diezmos lo que le diera la gana y con las ofrendas. Así que ya nadie los llevaba ya a la congregación por alguien que dio una enseñanza, sino que se los intercambiaban entre unos y otros. Toma, esto es tuyo, no, si esto es tuyo. Entre las mismas, estoy hablando de la gente de la iglesia. Y todos empezaron a empobrecerse. Yo me salí a tiempo, gracias al Señor. Y todos empezaron a empobrecerse, todos empezaron a destruirse ministerialmente, todos empezaron a caer. Entonces un día uno de ellos me dijo a mí, Eneida, en ese tiempo, ¿tú crees en lo de repartirse los diezmos así y tal? O sea, tú lo has practicado, o sea, lo creo ¿o qué piensas tú de eso? Y yo le dije, yo pienso lo que dice la Biblia. Dice, tráiganlos al alfolí y derramaré bendición sobre vosotros. O sea, si ya algo está ahí, porque a alguien le surja dar un mensaje, no tiene uno que contradecirlo. Entonces, ¿por qué acarrea una maldición? Ahora hay un impulso interno que puede poner el Espíritu Santo en nosotros. Si es que yo quiero dar algo a alguien, ya no tengo que tocar lo que es del Señor, sino algo que es mío. Y hay momentos en que el Espíritu, por lo menos a mí me pasa, que hay veces que el Espíritu Santo me ha hablado muchas veces de dar, de sembrar en persona. Hay momentos que el Espíritu Santo me ha dicho incluso cosas que han llegado a mis manos que son para mí y que el Espíritu Santo me ha dicho no son para ti, sino dárselas a otra persona. Y me indica de inmediato, dárselas a tal persona, siembra en tal persona. O sea, es el Espíritu Santo el que hace eso. Es un impulso, es algo que lo hace Él. Amén. Ahora, pero siempre todo tiene que estar acorde a lo que es la palabra del Señor. Amén. En Filipenses 2:13 dice la palabra, dice así: pues Dios es quien produce en ustedes el querer como el hacer por su buena voluntad. Como también pasa cuando
Yo no sé si a ustedes les ha pasado, seguramente sí. Yo a veces estoy orando y de repente siento un impulso de orar por alguien en específico. Y no sé por qué, pero siento un impulso. Y yo trato de visualizar las personas. Trato de visualizar. Incluso hay personas aquí en la congregación de las que no me sé el nombre, pero los veo los domingos, y si no me sé el nombre y me viene en ese momento, le digo, bueno, señora, aquí está esta persona que se sienta por allí, esta persona que es pelón, o que de repente es una señora que es así gordita, o que es una... Y empiezo a describírselo al Señor. Él sabe, porque Él está viendo mi mente, Él sabe. Entonces, ¿qué hago? Por lo menos hago otro ejercicio, trato de aprenderme los nombres de todos los que ofrendan, de todas las personas que están ahí en los sobres. Y como oramos los domingos, por lo menos ya sabemos. Y a veces sé quiénes son los nombres allí en lo escrito, pero no sé quién es la persona. Pero el Espíritu Santo usa eso para orar. Y por lo menos hay momentos que siento un impulso por alguien, de orar por alguien, y no sé lo que está pasando. Pero sé que si el Señor me lo pone es por algo. Y como no sé qué pedir, empiezo a hablar en lenguas para que el Espíritu Santo sea el que toque esa persona, el que abra puertas, qué sé yo, si esa persona se quedó trancada en un ascensor. Uno no sabe, ¿verdad? Porque ¿saben qué estaba pensando yo en estos días? Que es muy importante que ustedes tengan muchas amistades en la iglesia. Aún eso es un impulso. Por lo menos a mí el Espíritu Santo me ha hecho ser así desde que yo llegué al Señor. No es porque tenga nada más porque sea pastora o porque sea apóstol, no. Eso ha sido algo siempre mío desde que yo llegué al Señor, de querer tener muchas amistades en la iglesia. Y de repente hay gente que dice, no, yo no tengo amigos porque me decepcionan, pero ¿saben qué? Esos que decepcionan son pocos, la mayoría son buenos. Y la mayoría son buenos, y es importante tener a alguien que uno le pueda decir, hey, ¿podés orar por mí? Que estoy en tal parte. Porque hay momentos en que el Espíritu, ok, va a levantar a otro, pero hay un momento en que uno no sabe por qué está orando por esa persona, porque la persona no se comunica, pero entonces uno empieza allí, y es un sentir de Dios, es un impulso del Espíritu Santo, amén. Entonces, eso es el testimonio del Espíritu Santo, y es algo profético. Esta guianza, este testimonio debe ser el patrón normal para cada creyente, amén. Cuando usted siente ese impulso, no piense que algo catastrófico, no, póngase allí, que de repente lo que es que la persona de repente está en un banco, y como los bancos son tan lentos y tan ineficientes, ¿verdad? Aquí en Venezuela, de repente usted, la persona, lo que está allí moribunda, y entonces necesita un intercesor. Y ahí fluye la unción profética en ti, a favor de esa persona, para que Dios le abra las puertas, para que pueda salir rápido de eso. Entonces, a través también, esas son las formas que Dios nos habla, a través de la palabra, ¿verdad? Ya dijimos de la Escritura, a través del Espíritu Santo, que Él te muestra cosas que ni siquiera sabes, y a través de la profecía. Dios nos puede hablar a través del don de profecía, oficio de profeta. A través del don de profecía, Él te puede hablar para edificarte, consolarte y también para exhortarte. 1 Corintios 14:3. Dice así: en cambio, el que profetiza habla a los demás para edificarlos, animarlos y consolarlos. Y a través de un profeta para confirmarte tu futuro profético, para revelarte algo del pasado que afecta tu presente. Dios puede traer un profeta y te dice, el Señor te vino a sanar cuando eras niño, cuando eras niña, que te sentías esto. Y usted piensa, ¿cómo sabe esta persona esto? El Espíritu Santo está usando ese profeta para sanar algo en ti, para que tu futuro pueda ser diferente en las manos del Señor. Amén. Ahora, la profecía a través de otros confirma lo que el Espíritu Santo te ha dicho personalmente. El que recibe la profecía debe juzgar la profecía. La debe discernir a través de la palabra de Dios y saber qué espíritu tiene y está fluyendo en la profecía. O sea, la profecía no es... Obviamente usted está en una iglesia apostólica y de repente parezca locura que yo por lo menos explique eso. Pero saben que a veces es importante explicar. Porque usted puede estar hoy aquí y de repente mañana se puede estar en otro país. De hecho, tenemos mucha gente en todos los países y de repente están en otras iglesias. Y lo importante es que ya ellos llevan un fundamento. Y esperemos que lo mantengan, amén.
que no vayan a venir por ahí hablando todo religioso, ¿verdad? Y uno se sienta como ese dolor, Dios mío, pero ¿qué fue lo que pasó con ellos? O sea, ¿dónde quedó la enseñanza? Porque ¿qué sucede? Que a veces hay personas y hay congregaciones donde las profecías son para maltratar a las personas, son para hacerle daño y muchas veces son adivinanzas, no son profecías, sino adivinanzas para maltratar. Hace años me trabajó una muchacha que ella, cuando se cortaba, era de una iglesia religiosa, y cuando ella se cortaba un poquito el pelo, porque ella dice que el pelo lo tenía tan largo, que ella se cortaba a veces escondida las punticas, porque en esa iglesia de esa religión no la dejaban que se cortara ni siquiera un poquito. Ella dice que el pelo le pasaba y ella se cortaba un poquitico. Ella dice que agarraba una tijerita de esas de cortar uñas y se cortaba un poquitico. Y cuando alguien la descubría y se rasuraba las piernas escondidas y se ponía una faldota, pero era prohibido en esa iglesia rasurarse las piernas, me contaba ella, cuando alguien la descubría arrancaban: el Señor dice, y cambiaban la voz así: Señor está diciendo que aquí hay una mujer que se corta el pelo escondida. Y ella dice que ella se escondía, Dios mío, Señor, que ella... Y entonces que la pasaban adelante y la agarraban entre varios y le decían profecías, que cosas. Y cuando nosotros conocimos a esa muchacha, que ella empezó a trabajar con nosotros, y ella, yo le decía: me haces tal cosa, tal esto, porque me iba para la oficina. Cuando yo venga, hoy vas a lavar, vas a hacer esto, vas a hacer aquello. No, y nosotros nos íbamos. Ella me decía: sí, sí señora, sí señora. Entonces yo decía, no. Yo llegó un momento que yo dije, no, yo no voy a, y me voy a dedicar un poco. Y saben que fue un proceso para que se liberara, porque ella tenía miedo, como sabía que éramos pastores, que éramos apóstoles, a que le diéramos otra palabra más, así como lo hacían en la iglesia. Obviamente ella no era de la iglesia, nosotros, pero el conocernos, se dio cuenta, conoció al Señor. Yo le decía a ella, porque como ella no comía diablito, entonces mi esposo es así como echador de broma. Entonces un día yo le decía: mi amor, no te metas con ella. Entonces al ver, empezaba a echar broma. Entonces ella, yo le, quédate para que comáis. Y entonces en ese tiempo yo tenía a Caleb pequeño, y a Caleb le gustaba mucho comer arepas con diablito. Entonces, quédate. Entonces yo le hice unas arepas a ella, y entonces ella hacía así en la mesa. Yo decía: pero ¿qué le pasa? Y entonces, no puedo, decía: no puedo. Yo: pero te sientes mal, o sea, no te sientes obligada a comer aquí. Y entonces me dijo: no, lo que pasa es que nosotros no podemos comer eso. ¿Pero por qué? Le decía yo. Porque es diablito. Imagínense ustedes, eso es en serio, que ella lo decía. Entonces yo le dije: no, o come diablito aquí, o no me trabaja más en esta casa. Porque usted se va a comer eso y se va a sentar ahí. No, que yo no puedo tomar más alta porque son del diablo. Eso no son de ningún diablo. Usted se sienta ahí y se va a tomar eso. Y bueno, y ella estaba ahí, y entonces ella tenía como ella escuchaba que yo no tomaba café, ella pensaba que yo tenía algún aspecto religioso sobre eso. Y ella decía: pero usted no toma café. Yo le dije: no, pero eso es diferente. Yo no tomo café porque a mí nunca me enseñaron a tomar café. Pero no es porque tengo una religiosidad que me prohíba, no. Usted se va a sentar y va a comer eso ya. Y se sentaba, y entonces se sentó, y así empecé un proceso de liberación hasta que fue libre, gracias al Señor. Pero los traumas que traía de la iglesia era eso. O sea, la profecía se había convertido, y en iglesia religiosa se convierte en un látigo para amedrentar a las personas, para saber lo que hacen y decirlo. No, usted por lo menos ve que la gente viene y la gente ve. ¿Sabe qué? Nosotros no cambiamos a nadie. El único que cambia es la palabra de Dios. La palabra del Señor es la que puede hacer una transformación. Nosotros podemos ayudar, como le estoy diciendo, un consejito, ¿verdad? A alguien: esto es una religiosidad y esto, pero la palabra, cuando alguien está sentado allí, usted está sentado allí y usted está recibiendo la palabra, usted no sabe todo lo que está pasando por dentro de usted. Porque la palabra dice que ella es una espada de doble filo, y que ella va penetrando, va limpiando, va haciendo todo dentro de la persona. Entonces, la profecía no es para hacer maldades, la profecía no es para juzgar, no, sino que la profecía viene
para revelarnos algo del pasado, pero que está afectando el presente para llevarnos a un futuro mejor. La profecía a través de otro confirma lo que el Espíritu te ha dicho. El que recibe la profecía debe juzgar la profecía. Juzgar la profecía o sea, es saber, ¿verdad? O sea, uno recibe la profecía y uno dice, Dios, hay veces que el Señor te habla cosas y a través de un profeta, lo que sea, y uno queda loco en el momento. Uno dice, Dios mío, o sea, esto es para mí. Estoy hablando de cosas buenas y de profetas de verdad ahorita. Ya no estoy hablando de personas que hablan cosas, sino de alguien que es un profeta y te da una palabra. Usted la debe juzgar de todas maneras. Y juzgar no es decir, no, yo no creo eso. No, juzgar es usted solo, ¿verdad? Escribirla, pensar y decir. Y también ver el espíritu. Porque si el espíritu es... Aquí me recuerdo hace unos años atrás, hace unos 17 años, 20 años atrás, aquí en Ojeda, existía una iglesia en que invitaban a personas de otras congregaciones. Y los metían para allá, para un cuarto, y les decían, el Señor te dice, este es tu lugar. Y así hicieron pedazos casi todas las otras congregaciones llevándoselos para allá. Pero hoy en día no están ni ellos ni la gente. Porque se basaron en algo falso. Era un espíritu falso. Ahora nosotros debemos discernir el espíritu del profeta. Aunque no sea un falso profeta. Aunque sea saber qué espíritu está fluyendo en la profecía. Si es el Espíritu Santo. Amén. Si es el Espíritu de Dios el que está fluyendo. Amén. Porque si el Espíritu Santo está fluyendo y te dice algo que aún usted no entiende en el momento. Hay personas que dicen, bueno, usted me dio una palabra, pero yo todavía no la entiendo. Es que la palabra, las palabras proféticas, no es para nosotros cargarla con la lógica. No es para nosotros, sino que hay momentos que nosotros tenemos que dimensionarnos a lo que la palabra profética nos quiere llevar. Amén. Y también Dios nos habla a través de la autoridad. Dios frecuentemente usará a los hijos, a los que tengan autoridad para darle guía y dirección profética a las personas que están debajo, ¿verdad? Personas que son hijas espirituales. Puede venir como un consejo de los padres hacia los hijos. Dios frecuentemente usa padres para darnos discernimiento y orientación espiritual. El Señor también puede darnos dirección profética a través de los que supervisan la iglesia local. Y cuando hablo de dirección, Dios habla a través de la autoridad. Por lo menos nosotros como autoridad, nosotros nos cuidamos muchísimo. En que no vamos a andar profetizando cosas ahí, o sea, entrando en un trance para decirle algo a alguien. No, si yo lo tengo de frente, ¿verdad? Yo tengo de frente a alguien y yo sé cómo es esa persona. Y esa persona dice, bueno, apóstol, tal cosa, ¿qué piensa usted? Cuando ya la persona dice, ¿qué piensa usted? Ya me dio luz verde para darle una palabra allí. Si después se molesta, ya eso es algo, pero ya si alguien te dice, ¿qué piensa usted? Bueno, ¿qué opina usted de tal y tal cosa? Bueno, lo que siento del Señor es esto, esto y esto y esto. De repente la persona dice, bueno, amén. Pero hay momentos en que de repente el Señor no nos ha dicho nada. ¿Y qué hacemos nosotros? No decimos nada. O sea, si Dios no nos ha dicho nada, ¿qué piensa usted que me voy a otro país? Bueno, amén, que te vaya bien. O sea, Dios no me ha hablado. Pues, o sea, si Dios me dice, detén a esta persona rápido, o sea, hay que hacerlo. ¿Qué piensa usted si hago tal cosa? ¿Por qué? Porque si la persona me hace la pregunta y esa noche sueño, o después viene en oración la palabra, hay que darla. Y a través de la autoridad, o sea, nosotros no vamos a inventar algo para retener a alguien, o no vamos a inventar algo para que alguien no se case con otro, como hacen los pastores evangélicos o personas que se meten así, no, que este no es tu esposo, aquello, y empiezan a hacer loqueras allí y la gente termina amargada, frustrada. No, sino que cuando Dios nos da una palabra o Dios nos da una directriz, la empleamos y es allí donde verdaderamente damos una dirección a las personas. Amén. Y obviamente no es con todo, es un momento específico con algunos, puesto que no hay tiempo para uno ponerse a uno por uno, tipo Moisés, como Yetro le dijo, te vas a acabar, Moisés, tanto andar dando consejos. Porque ¿qué pasaba con Moisés? Moisés no sabía fluir en lo profético, el de la Biblia, estoy hablando no de Moisés, el de aquí de la iglesia, sino del de la Biblia. Él no sabía fluir en lo profético. ¿Y qué hacía él? Él creía que era profético aconsejando uno por uno de las personas.
Yo pienso que así como fue Moisés el de la Biblia, así hemos sido muchos cuando empezamos a pastorear iglesia. Pero ya llega un momento en que uno ya no es así. Porque no, que tal persona que me aconseje, no, porque la palabra aconseja. Y la gente va madurando. Y si hay una situación específica en que la persona, como le digo, es bueno que usted tenga amistades, que usted se haga parte por los textos, por los WhatsApp, porque si no, se queda encerrado en un ascensor y nadie se entera. Después lo sacan muerto y bueno, pero esta persona no tenía nadie a quien mandarle. Entonces, es muy importante, a menos que el Espíritu levante por allá a alguien, que mantengamos esto. Amén. Ahora, ¿qué es una gente profética? Es alguien que no está desubicado en el lugar que Dios lo quiere y está sincronizado con el reloj de Dios. Es alguien que está haciendo lo que Dios sabe lo que Dios está haciendo. Es alguien que escucha y es sensible a la voz de Dios. Ahora, también hablaremos del reino profético. Hay diferentes niveles en el ámbito profético o reino profético. El primer nivel de reino es el don de profecía. Como ya les dije, ¿verdad? En el don de profecía pueden fluir todos. 1 Corintios 12:10 dice la palabra. Vamos a ir rápido porque viene la otra palabra. 1 Corintios 12:10 dice así: a otros poderes milagrosos, a otros profecía, el discernir espíritu y a otros hablar diversos géneros de lengua. Como uno de los dones del Espíritu Santo, este don se define con la habilidad concedida para hablar en forma declarativa, sobrenatural, un lenguaje conocido según el Espíritu da que se hable. La palabra profética en hebreo chazón significa una visión profética, sueño, oráculo, revelación, particularmente el tipo de revelación que viene por la vista o la visión de Dios. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado. Bueno, siempre, ya este año decidí alinearme en eso, pero yo he estudiado en muchos institutos de idiomas, pero nunca termino, todos los he dejado botados. Estoy hablando de hace muchísimos años, hasta hace poco todavía. Y siempre lo he dejado así. Y me he inscrito muchísimas veces, ya ni sé en cuánto, pero por ahí he aprendido algunas cositas, pero no tengo dominio sobre los idiomas, excepto el español, que creo que tengo más dominio que cualquier otra persona en el mundo. Pero sobre el inglés, sobre el francés, o sea, nada de eso. Y cuando estábamos, no sé si a usted le ha pasado, pero yo cuando fui para Chicago, yo me arrepentí de no saber inglés. Y estaba allá y dije, Señor, perdóname porque desde hace tantos años, desde que era prácticamente adolescente, tú me has dado a mí la oportunidad de estudiar y siempre me salgo y dejo los cursos botados. Eso ha sido siempre. Y digo, ay, no, después sigo, no, después tal. Y así, y le pedí perdón al Señor. Bueno, esa noche me pasó algo sobrenatural. Estaban predicando y ya yo estaba cansada de tener los audífonos. Desde la mañana, había sido la tarde y ya tenía, porque, o sea, me molesta, normalmente no uso audífonos. Y tener audífonos así, sentía mucha presión en los oídos. Y ya no aguantaba, ya yo dije, no, me lo voy a quitar de un lado. Y seguía adorando al Señor. Y estaban predicando y me quité el otro lado. Y pude entendía de manera sobrenatural. O sea, entendía. Y un momento y dije, ¿será que sí sé inglés? Y o sea, sí logré aprender y no sabía. O sea, era lo que yo sabía, lo que pensaba en el momento, ¿no? Y estaba allí un momento, o sea, y fue un momento de palabra y todo. Y llegó el momento de la alabanza y seguí. Y llegó un momento en que yo creía ya que sabía. Y pasó otra de las que cantaba. Y se me fue de nuevo, o sea, volví a ser latina de nuevo. O sea, Dios una vez me tuve que poner el audífono. Y dije, Dios mío, Señor. Pero fue un momento en que pude entender. Y aquí también me pasó con el apóstol cristiano, que él estaba hablando y pasamos de aquel lado y él estaba hablando por teléfono. Y él estaba hablando y él pensaba como que ella no entiende nada. Y yo en un momento estaba entendiendo y entonces dije, no puedo tener esta indiscreción y me aparté. Y me regresé y él seguía hablando y ya no entendía nada. O sea, entonces entendí que era el Espíritu Santo el que me dio ese momento para entender. Y hay momentos en que usted de repente va a ser así, pero de repente es que usted va a hablar en lengua.
en un momento y puede haber alguien allí que hable ese idioma y dice, ¿cómo sabe esta persona esto? ¿Cómo puede esta persona hablar este idioma que no lo conoce? Pero es el don del Espíritu Santo. Amén. Ahora, significa también, la palabra profecía significa visión profética, sueño, oráculo, revelación. También tiene que ver con la visión de Dios. En griego es profetia, que está en sentido primario, no habla de predicción o pronóstico, sino interpretativo, declarativo y expresivo de la voluntad y el consejo de Dios. Un ministro llamado Taillefer definía la profecía como un discurso que emana de la inspiración divina, declarando los propósitos de Dios, ya sea exhortándonos a los inconstantes como consolando a los afligidos. Amén. El Espíritu Santo viene y el Espíritu Santo habla, nos exhorta, nos consuela, porque así es el Espíritu Santo. Y hay momentos en que de repente vamos a quedar como que, bueno, ¿por qué el Señor está diciendo esto? Él sabe por qué lo está diciendo. O más bien, ¿por quién? Pero Él no va a decir, Goyo, pasa aquí adelante. No, porque ya eso sería algo personal mío. Pasa aquí para decirte esto, ya eso sería una locura. Sino que Él habla y a veces ni se sabe a quién está hablando, pero hay el que es, sabe y lo agarra. Amén. Ahora, la profecía es para hablar, reprender, la profecía es para edificar, construir, desarrollar, vendar, sanar, abrir, descubrir. La profecía a través del don no es directivo, o sea, no da dirección. Si usted tiene el don de la profecía, no es para dar dirección. Dios te dice, vete para Colombia, porque allá es donde está. No. Eso no puede alguien agarrar a otro a darle palabras así, porque se incurriría en un error, y si esa persona se muere por allá, ¿cómo le queda la conciencia al que le dio la palabra? Entonces hay que saber que no es para darle dirección a alguien, amén, sino que es para confirmar. Ahora, el oficio de un profeta, en Oseas 12:10, dice y en Hebreo 1, afirma que el Señor, habiendo hablado por los profetas, y aumenta la profecía, y por medio de los profetas usa parábola. Un profeta en el Antiguo Testamento es una persona quien le era dado el determinado, o sea, Dios le daba el ministerio de representar a Dios delante de los hombres. Y lo hacía moviéndose bajo el manto profético que venía sobre él. Eso era en el Antiguo Testamento. O sea, el hombre estaba allí y en un momento venía el manto sobre él, venía la unción, pero se volvía a ir otra vez. Por eso dice que cuando Saúl subió, dijeron, Saúl también es un profeta, porque vino sobre él, en el momento se convirtió en un profeta. Ahora, en el Nuevo Testamento no es así. No es que el profeta tiene como, hay profetas que actúan como extraños cuando profetizan. No debe ser así, sino que es diferente. Es un vocero que Dios habla en forma declarativa y predictiva. Amén. Sí puede fluir, puede ser que esté hablando en lengua, puede ser que esté cantando, puede ser que esté predicando, pero también puede ser que esté sentado en una mesa y ahí pueda fluir con una palabra. Amén. Porque es algo diferente a lo del Antiguo Testamento. Ahora, la profecía como declaración. Esta forma de la profecía tiene que ver con el presente. Los profetas hablan de parte de Dios a la gente, comunicando el consejo y el corazón de Dios para el presente. Frecuentemente el profeta usará el pasado para tratar, ya les expliqué eso, con el presente de la persona, como una advertencia, como un consuelo, como una edificación. Hay momentos en que el profeta puede llamar a alguien y le dice, bueno, el Señor quiere que dejes ya el pasado. Si el Señor te dice eso y usted sigue pensando y pensando en el pasado, puede ser que desvíe la mente y desvíe el corazón del Señor. Y es lo que te estás advirtiendo antes de que te vayas a desviar de Él. Este aspecto o sea, tiene que ver para confirmar tu futuro. O sea, que el Señor lo que quiere es que usted tenga un futuro mejor. Ahora, como predicción, es un aspecto que tiene que ver con el futuro. Habla de la parte de Dios comunicando su mente y su corazón tocante al futuro. Frecuentemente el pasado y el presente serán usados para confirmar el futuro. Muchas veces el propósito de la predicción profética ha sido producir sanidad en el presente. Amén. Llega la palabra y ¿qué es lo que quiere el Señor? Traer algo que viene desde hace muchos años y sanarlo en ese momento. Amén. Y finalizamos con Hechos 21, 8 al 9.
Sé que el Señor les ha dado entendimiento y les va a dar mucho más, amén, de lo que es lo profético. Dice así: el siguiente día salimos y llegamos a Cesarea y nos hospedamos en casa de Felipe el evangelista, que era uno de los 7. Este tenía 4 hijas solteras que profetizaban. Llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Agabo. O sea, ahí podemos ver que en la iglesia apostólica estaba presente lo profético. Y por eso, para ellos, eso eran términos que eran normales usar, así como también es para usted. Si de repente usted dice, bueno, yo conozco todo eso de lo que están hablando, amén, qué maravilla, pero hay que tenerlo presente cada momento de nuestras vidas, amén. Y eso nos va a librar de muchas cosas erróneas y de mantenernos siempre como una persona profética y una persona con una mentalidad apostólica, amén.